tal, jóvenes? Bienvenidos a una nueva práctica de Física 4. Nosotros vamos a trabajar el día de hoy con la práctica de transformador eléctrico. El transformador eléctrico es un dispositivo electromagnético. Es uno de los dispositivos eléctricos de mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque no tiene pérdidas mecánicas, solamente tiene pérdidas eléctricas y magnéticas. ¿Okay? Su principio de funcionamiento se basa en la ley de la inducción electromagnética. Ustedes ya vieron en teoría diferentes maneras de cómo inducir la fuerza electromotriz de una bobina a otra sin que estén eléctricamente conectados, pero sí magnéticamente enlazados. ¿Sí? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a conseguirnos una barra de metal, ¿sí? Ponemos una bobina y al lado ponemos otra bobina, al cual a una de esta bobina la podemos alimentar y vamos a hacer que esa energía eléctrica que vamos a inyectarle a esta bobina se transmita a esta otra bobina por medio de un circuito magnético. Ese es el principio de funcionamiento de un transformador eléctrico. ¿Qué partes tiene? Bueno, va a estar constituido por un devanado o bobina primario, y se llama devanado o bobina primaria porque se conecta a la fuente de alimentación. ¿Sí? El devanado o bobina secundaria se conecta o es el resultado donde se induce la fuerza electromotriz inducida. Y un núcleo de hierro laminado. ¿Por qué laminado? Hace rato mencioné que se tenían pérdidas magnéticas. Cuando nosotros utilizamos el núcleo laminado, disminuimos las pérdidas magnéticas. Es más, mientras más delgadas sean las láminas, mucho mejor. ¿Ok? Esos van a ser los elementos que va a constituir un transformador eléctrico. Vuelvo a repetir, nosotros aquí vamos a trabajar con el transformador eléctrico, pero de manera elemental. ¿Cuántos tipos de transformadores vamos a trabajar? Pues con tres: un transformador elevador, reductor o un transformador igualador o de aislamiento. El transformador elevador es aquel que, como su nombre lo indica, incrementa la fuerza electromotriz que recibe en su bobina primaria, porque la bobina del secundario tiene un mayor número de espiras que en el primario, de tal manera que incrementa esta fuerza electromotriz y convierte la alimentación elevándola a miles de volts. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener transformadores en donde son alimentados con 220 volts, ¿sí? Y en el secundario me van a presentar 23.000, 75.000, 90.000 y más de 100.000 volts. Ese es un trabajo, un transformador elevador. ¿Ok? Ahora, también vamos a tener un transformador reductor. Como su nombre lo indica, pues va a reducir la fuerza electromotriz que recibe en su bobina primaria. Generalmente lo tienen los instrumentos o los aparatos electrodomésticos, como un radio, una televisión, que conectamos nosotros a 127 volts, pero su circuito interno de ese dispositivo trabaja con valores menores, de tal manera que tiene conectado aquí un transformador que reduce esta fuerza electromotriz, entregándome 12, 6, 5 volts en el devanado secundario. ¿Sí? Y los transformadores igualadores o de aislamiento son únicamente que se utilizan para proteger a los dispositivos o a donde se quiera conectar algún aparato electrodoméstico, principalmente las computadoras, ¿sí? Tienen uno que ustedes comúnmente conocen como un regulador, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Que tiene una bobina primaria y una bobina secundaria con el mismo número de espiras, de tal manera que el mismo voltaje que se conecta en el primario es el que me entrega en el secundario. ¿Okay? Esos son los diferentes tipos de transformadores con los que vamos a trabajar en esta práctica. Ahora bien, todos estos transformadores obedecen a una relación de transformación que ustedes ya vieron la deducción de esta fórmula en teoría, ¿sí? En donde, pues, esa relación de transformación va a ser directamente proporcional al número de espiras. Es decir, mientras más espiras o vueltas tenga yo en el devanado secundario, pues mayor cantidad de fuerza electromotriz se va a inducir en ella y me va a generar más. Por eso es que en este caso del secundario
el secundario tenemos un mayor número de espiras y por eso es un elevador. En este caso tenemos un menor número de espiras y se trata de un reductor. Y en el igualador pues, es el mismo número de espiras, ¿ok? Entonces, debido a esta relación de transformación, vamos a obedecer que la fuerza electromotriz en el primario, ¿sí?, respecto a la fuerza electromotriz en el secundario va a ser exactamente igual a el número de espiras en el primario respecto al número de espiras del secundario. Esa es mi relación de transformación. Ahora bien, en teoría, trabajamos con algunos transformadores que se les llama ideales. ¿Qué quiere decir ideales? Que no hay pérdida de potencia. ¿Sí? Que la potencia en la entrada y en la salida es exactamente lo mismo. Esos transformadores, como su nombre lo dice, no tiene pérdidas, por eso son ideales, y en la naturaleza o en la práctica esos transformadores no existen, porque siempre vamos a tener un cierto número de pérdidas ya sea por pérdidas eléctricas, que es por la resistencia. Cuando yo hago pasar una corriente eléctrica por esta bobina, pues lógicamente esa bobina me presenta una resistencia y el paso de la corriente por esa resistencia me genera calor, es una pérdida eléctrica. Y también voy a tener pérdidas magnéticas, porque el magnetismo va a estar pues recorriendo un determinado circuito cerrado, ¿sí? Pero es de metal, y bueno, pues ese metal me va a generar ciertas pérdidas magnéticas. Por eso se lamina para disminuir las pérdidas magnéticas, pero siguen existiendo. Entonces nunca vamos a tener en la práctica pues un transformador ideal, ¿sí? Ya en la actualidad pues se trabaja con diferentes formas para que esas pérdidas vayan disminuyendo. Por ejemplo, el calor lo vamos a disminuir poniéndole un material aislante que absorba el calor y lógicamente pase por los radiadores, y ahí le ponemos todavía otros ventiladores para que vayan enfriando ese líquido que se encuentra en el interior de este transformador, que puede ser también gas, perdón, que se encuentra en el interior de este transformador, y eso le va a reducir las temperaturas, reduciendo así las pérdidas eléctricas. Entonces las podemos reducir, pero siempre vamos a tener pérdidas. Por lo tanto, pues vamos a utilizar esta ecuación, que es la ecuación de la eficiencia, ¿sí? En donde vamos a relacionar la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada o del primario, ¿sí?, multiplicada por 100. Esta ecuación se utiliza para los transformadores reales, porque siempre vamos a tener una pérdida de potencia eléctrica en esta relación de transformación. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es básicamente lo que es la introducción de nuestra práctica. Vamos a ver los materiales que vamos a utilizar en el desarrollo de esta práctica. El material que vamos a emplear para esta práctica, pues como primer elemento, pues es el instructivo. Ustedes ya lo tienen de manera digital, ¿sí? Vamos a utilizar nosotros un bloque laminado de hierro, un núcleo de hierro laminado, ¿sí?, el cual en estas partes vamos a colocar las bobinas, y lógicamente con este otro parte del núcleo vamos a cerrar nuestro circuito, ¿sí? Tenemos aquí otro que también es laminado, ¿sí?, en donde vamos a utilizar para hacer los experimentos de los transformadores. También contamos con bobinas de 450 vueltas, 900 vueltas y 1800 vueltas, tal como le indica el instructivo. ¿Ok? Aquí cabe hacer mención que las bobinas van utilizando diferente calibre de conductor. El más grueso, ¿sí?, es la bobina de 450, pero conforme aumentan las vueltas, ¿sí?, disminuye el grosor del conductor, ya que no queremos tener unas bobinas tan robustas. Debido a eso, pues el grosor del conductor va disminuyendo. Lógicamente la resistencia pues va aumentando, ¿sí? Va aumentando porque primero pues el calibre es más delgado, ¿sí? Y va incrementándose la cantidad de cobre que va a tener en cada una de las bobinas, ¿ok? Vamos a tener y utilizar también instrumentos de medición, como son multímetros, los cuales van a ser utilizados para medir el voltaje y la corriente tanto en el primario como en el secundario. Vamos a utilizar dos, y si es necesario utilizar más, pues los utilizaremos, ¿ok? Lámparas incandescentes para conectarlas al secundario y lógicamente podamos hacer que circule por él una corriente eléctrica y la podamos medir, ¿sí? También pues vamos a utilizar puntas de conexión banana-banana, ¿sí?, para poder conectar eléctricamente
los circuitos que nos solicite nuestra práctica. También vamos a utilizar unas puntas de conexión al toma corriente, ya que vamos a alimentar nuestra bobina primaria en todos los experimentos a la intensidad de voltaje que nos da una instalación normal de casa habitación, alrededor de 127 volts, ¿ok? Bueno, pues ese es el material que vamos a utilizar en esta práctica y pues vamos a comenzar con el experimento número 1.